Hola, ¿cuánto tiempo sin estar con vosotros? Me quedé sin ordenador, así que ahora empiezo de nuevo. Hoy voy a hablar unos cuantos días, una aproximación a los fenicios, pero también voy a hablar de los visigodos. Todos van a ser muy fáciles de comprender y sobre todo van a aclarar determinadas cosas como cuando los fenicios se instalan en nuestras costas, no solamente en el Mediterráneo central. Fenicios equivale a la zona de la costa levante de Líbano actual, ¿no? Pero como en nuestro país pues crean ciudades como Gadir, que es la más antigua de Europa, o como están en Onuba, en Huelva, porque tenían muchísimos recursos, como se adentran hacia Galicia, como tocando también Portugal, como se circunvalan el África. O sea, eran unos navegantes simplemente excepcionales, pero no solamente de eso, sino unos emprendedores increíbles que ahora nos parecen actuales, porque ahora mismo los países lo que hacen siempre es buscar recursos y lo buscan donde sea, en el fin del mundo. Pues eso lo hacían ellos también, pero hace unos cuantos miles de años. Bueno, ya os hablaré más adelante sobre el concepto de cananeo. El concepto, lo que entendemos por fenicio es un poco el tránsito entre el bronce y la edad de hierro. Ellos, digamos, son como una especie de nexo, son una especie, no, son un nexo entre lo que es el creciente fértil con todos sus conocimientos y lo que es, digamos, el Mediterráneo oriental, ¿sí? No, occidental. Ellos lo que pasa es que a la vez que hacen negocios van a difundir muchísimo conocimiento y van a establecer colonias. En nuestro país un montonazo, en mi provincia, Villarico, van a estar también en Ibiza, van a estar en Sesi, Granada, van a estar en Málaga, en Malaca, bueno, en montones de sitios, todo lo que es la costa, hasta Huelva. Y simplemente el legado que dejan es excepcional. Y sobre esto voy a hablar diferentes días y lo voy a combinar con otras píldoras, como dicen en Sudamérica, píldoras de conocimiento, pastillazos. Bueno, vamos a ver una cosa. Os voy a hablar cuando hay diferentes ciudades, para que nos aclaremos, de las cuales nos hablan en la Biblia. Ya en la Biblia se inventan lo que quieran también. Hablan de los fenicios. Ya sabéis que el primer alfabeto es el de ellos, 22. No había vocales. No sé si había dos, creo que no había vocales, y realmente es la primera estandarización, que de ahí va a devenir el griego clásico, yo que sé, Aleph, Bet, yo que sé, el resto de alfabetos de todos sitios. Estamos con las lenguas semíticas, que van a ser un bloque, yo que sé, el hebreo, el arameo, el árabe, etcétera, montones de lenguas, que en el caso español tiene una influencia de un 25%. Y después, bueno, el latín pues tiene mucha influencia indoeuropea. Son los, digamos, los dos grandes bloques. Todo esto os hablaré un poquito más despacio en los próximos días. ¿Qué puedo deciros? Pues que hace años oí hablar de una... Estaba escuchando, me suelo poner conferencias y estaba escuchando una que hablaban el profesor Monedero, que es de Historia Antigua de Madrid, que es excepcional, os recomiendo. Bueno, pues mencionaba a María Eugenia Aubet, que acababa de fallecer, y hablaba de su libro, que era el libro, la piedra de toque de lo que era la investigación fenicia aquí en nuestro país, y siempre me quedé con las ganas de leerlo. Ahora lo he hecho y os lo voy a ir contando poco a poco, porque simplemente es tan denso, es excepcional. No solamente habla del todo, como yo que sé, de todas las ciudades de Biblos, de Ugarit, de Tiro, porque aunque ellos no se llaman a sí mismos fenicios, ya sabéis que hay el murex, que es como la cañailla, que tiene un tinte, necesitan miles de ellas para conseguir ese tinte, que es púrpura, la famosa toga púrpura de los senadores, ¿no? De la excelencia civil, que después, ¿no? Aquello era una, ¿cómo diría yo? Era de endogámicos, se podía decir, porque tenías que tener 1 millón de sertecios para poder acceder a ser Senatux Populusque Romanorum, ¿no?
Bueno, pues yo oí hablar de esta señora María Eugenia Aubet que acababa de fallecer y siempre me quedé con las ganas de leer el libro. Y es lo que he hecho ahora, que os lo voy a contar, pero lo voy a contar de forma más didáctica. No os voy a contar el libro entero, sino os voy a contar, digamos, parcialmente determinados trozos porque es simplemente interesante y además estructura totalmente el conocimiento de lo que son los fenicios. Y a la vez os hablaré de lo que son los yacimientos en España o yo que sé, en el Mediterráneo central, etcétera, como Cerdeña, etcétera, porque son interesantísimos, o sea, alucinante. Bueno, toda esta María Eugenia Aubet tenía el proyecto Tiro de la Pompeu Fabra, que es una universidad que está en Cataluña, una de ellas, de Barcelona, ella lo dirigía, estuvo años haciendo excavaciones, bueno, y sacando sus conclusiones, y lo que pasa es que eso ha permitido, ha abierto una vía donde, que ya tengo publicidad, donde otros han transitado. Lo que pasa es que la historia de esta ciudad, las excavaciones de esta ciudad, lo que pasa es que ha tenido una proyección, yo qué sé, una expansión colonial fenicia por lo que es el Mediterráneo. Bueno, el proyecto, lo que pasa es que en su momento se dividió en dos etapas. En la primera etapa de la Pompeu Fabra se financió entre 1997 y 2010. Y los esfuerzos, lo que pasa es que se centran sobre todo en las excavaciones de la ciudad de Tiro. Van a tener, vamos a ver, en esta costa del Levante Mediterráneo Oriental, frente de Creta, frente de muchos sitios, porque esa zona es un paso entre tres continentes, África, Asia y Europa, ¿no? Era importante y sigue siendo importante, además la cuna de la civilización. ¿Por qué decía yo esto? No me acuerdo. Bueno, ella va a encontrar en estas excavaciones la mayor necrópolis fenicia localizada en el Líbano, que es donde se recuperan más de 400 urnas de incineración de entre 900 y 600 antes de Cristo. La segunda etapa de las excavaciones que esta señora Aubet va a llevar va a ser entre 2013 y el 2019. Se centra en el estudio. Yo estoy leyendo un artículo de Jordi Vilar, me parece que se llama así, que he trabajado con ella. Se centra sobre todo en el estudio de la zona de la Acrópolis. Bueno, entre los hallazgos realizados destacan los restos monumentales de un santuario del año 600 a.C. Es que bueno, yo creo que son como 300 años entre el 900 y el 600, que hay una expansión bestial por el Mediterráneo por múltiples motivos. Por un lado, porque los asirios, los babilonios le exigen vasallaje a Tiro. Tiro era una isla, pero después Alejandro en el 300 lo que pasa es que hizo una península, o sea, creó como una especie de terraplén y ya los sedimentos del tiempo ha hecho que sea una península en vez de una isla. Bueno, ¿por dónde voy yo? Pues que entre el 300 y 600, quizás porque hubo con anterioridad la invasión de los pueblos del mar, que más que invasión, lo que pasa es que cambió totalmente el mapa de lo que es el Mediterráneo, no más que invasión de gente, eran piratas y tal, que lo que hicieron fue pues robar, etcétera, pero lo que sobre todo hicieron fue bloquear el comercio que había tan pujante en el Mediterráneo, y sobre todo que es que los fenicios, al tener ya el hierro, en la época de hierro, se cargan un poco lo que era, lo que era el tráfico del bronce que había habido en esta época, ¿no? Está el bronce antiguo, el bronce medio, y bueno, ya estamos en el año 1000. Realmente estas ciudades fenicias que os estoy contando, se les llaman cananeas con anterioridad, pero son ciudades, por ejemplo, yo pienso en Ugarit, que es como los tatarabuelos de Tiro, ¿no? Y pienso también en Biblos, pienso tal, como no nos han dejado textos escritos porque allí hay muchísima humedad, en el caso de Egipto no, en el caso de Egipto los papiros se han mantenido estupendamente, con lo cual tenemos muchísima información de las diferentes épocas, ¿no?
porque para llamarse biblos, como llamaban, que no se llamaba así, se llamaba Sor, pero como los que hacían la historiografía eran los griegos, pues, en fin, y no nos ha quedado literatura de esta gente que la tuvo que tener y muy abundante, como os he dicho. Bueno, ¿por dónde vamos? Que entre el 900 y el 600 es realmente cuando es la época de expansión, quizás porque a ellos les ha beneficiado a los pueblos del mar, porque se han cargado a los hititas, a los micénicos, han dejado maltrecho Egipto, en fin, hay un cambio ahí de paradigma, un cambio de paisaje, ¿no? Y entonces ellos van a aprovechar la coyuntura. Y quizás también los fenicios, lo que pasa es que han tenido un boom demográfico grande porque las cosas les ha funcionado bastante bien. Porque aunque todavía no hay moneda que la va a ver, el shekel, ellos llevan su cambalache y obviamente si ellos consiguen recursos de oro, recursos de plata, pues a lo mejor vale un kilo de plata vale, o una cantidad de plata vale 50 burros, o sea, es que sencillamente se enriquece. Bueno, vamos a ver por dónde voy porque ya estoy muy atropellada. Esta mujer hace una investigación y abre una vía de investigación de la Pompeu Fabra en 2 tandas y lo que pasa es que los vestigios, encuentran también en Tiro los vestigios de lo que son la muralla que protege la parte alta de la ciudad y también se han alcanzado los estratos de ocupaciones mucho más antiguos para que eso ha permitido que confirmar que la ciudad lo que pasa es que se fundó entre finales del sexto milenio y principios del tercer milenio antes de Cristo. Imaginaros, hace 5.000 años. Como puerto que hacía de corredor de Biblos, que era una ruta especializada en el comercio del aceite, del vino, la madera de cedro, etcétera. Porque todo este frontis, los fenicios o los cananeos, realmente era un frontis que tienen frente al mar, como los libaneses hoy día, unos bosques tremendos que han sido, por supuesto, ahora están mucho más maltrechos de cedro y otros 2 árboles más que no me acuerdo cuáles son. Y entonces, claro, pues Mesopotamia no tenía madera, ni Egipto tampoco. Y entonces ellos, aparte de eso, ellos por la influencia egipcia, ellos le exportaban a los egipcios a los mesopotamios, pero por la influencia egipcia ellos usaban escuadra y cartabón y cuando, por ejemplo, el templo de Salomón, pues Hiram le deja a sus arquitectos y les deja a sus jefes de obra para que le ayuden a levantar el templo, porque realmente ellos utilizaban, yo qué sé, sabían construir y sabían hacer cálculos, etcétera, resistencia a materiales, lo que estudian hoy los ingenieros y los arquitectos. Bueno, vamos a ver, la expansión colonial, vamos a empezar por donde hay que empezar, la expansión colonial fenicia al Mediterráneo central y occidental, o sea, España es fruto de una larga y fructífera experiencia de las ciudades fenicias, en particular de la ciudad de Tiro, que es la que ha sido investigada por esta señora Aubet, que yo tenía ganas de leerla porque todo el mundo hablaba de su libro, Tiro, en el comercio internacional del papel realmente que hacía de intermediaria entre estas ciudades portuarias, entre las grandes potencias del interior, que eran pues los asirios, los babilonios, Urartu, y también con el Mediterráneo, y de una situación única de demanda de materias primas, que lo que pasa es que favorece la búsqueda de nuevos mercados. Y en el siglo IX, entre el siglo IX y el VI, como os he dicho antes de Cristo, Tiro y otras ciudades fenicias lo que pasa es que establecen un primer sistema mediterráneo de comercio internacional que les vale, que está fundado por numerosas colonias en Sicilia. Bueno, Sicilia es que yo creo que ha sido de todo en esta vida. Los normandos, los fenicios, los romanos, los cartagineses, madre mía, ¿quién no ha pasado por Sicilia? Claro que está en el centro del Mediterráneo. Bueno, Cerdeña, Andalucía, Ibiza, la bahía de Túnez, Portugal, Marruecos, Atlántico e incorporando regiones grandes de la Europa bárbara, porque también se fueron hacia arriba al Atlántico, pues además llevaban barquitos, eran muy buenos marineros y sabían navegar con la Osa Menor, con lo cual
acortaban los viajes, no tenía que aprovechaban el verano, pero no hacían marinería de cabotaje, porque eso también lo habría hecho más vulnerable a la piratería y había hecho que durara muchísimo más. Si no, entraban en alta mar y sabían, sin astrolabio, sabían gobernarse por las estrellas de la bóveda. Bueno, y estuvieron también mercadeando estos fenicios que eran increíbles con los circuitos de la Europa bárbara. Aquí, donde hubiera negocio, estaban ellos. Bueno, todo ello supone beneficios y transforma a Tiro en la primera potencia comercial y colonial de la época. Tiro aprovecha los circuitos comerciales del área atlántica, introduciendo en Occidente un nuevo metal que es el hierro, que hace polvo a lo que era el tráfico, provoca la depreciación del bronce porque era mucho más duro. O sea, el bronce había sustituido la época calcolítica, que era más blando, el cobre, y entonces esta aleación la sustituye, pero a su vez el hierro sustituye, porque realmente les faltaba, sabían de la historia, esmeridaban los meteoritos, ¿no? Pero le faltaba conocimiento para conseguir 1500 grados, que es lo que necesitan para licuar el hierro. Bueno, el colapso de las economías prehistóricas tradicionales, lo que pasa, cuya producción depende el bronce. Bueno, hay un episodio colonial, por tanto, y nada inocente, habría que decir que supone importantes repercusiones en el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas también, porque ellos, por ejemplo, pues van a expandir lo que es la agricultura como la conocemos, el olivo, la vid, montones de cosas, porque entre medio que hacían negocio eran también unos maravillosos agricultores y no todos se dedicaban a ¿cómo se dice?, a cambalachear, a hacer negocios. Bueno, recientes hallazgos arqueológicos, lo que pasa en particular en Portugal y Andalucía, Levante español, lo que pasa es que han permitido ampliar el área de influencia de los fenicios, porque se pensaba que todo eso era griego. Ampliar el horizonte geográfico de lo que fue esta diáspora comercial y ajustar su cronología mucho antes de lo que se había establecido. Aunque se cree que en la antigüedad, que las ciudades fenicias son fundadas por un pueblo llegado de Oriente, hoy, porque eso es lo que decían los judíos. Bueno, ellos decían que descendían en el origen del mundo, ahora lo cuento, y se sabe que surgen de una cultura preexistente. Los fenicios nunca existen como tal, lo que se llaman así, porque se lo ponen en los griegos, eso de Fénix, Poenix, se denominan a sí mismos, nunca se denominan a sí mismos así, se reconocen como habitantes de las ciudades de Tiro. Ellos no decían soy fenicio, decían soy de Tiro, o soy de Sidón, o soy de Biblos, o soy de Beirut, o soy de Aguar. Aguar es me parece que es una isla que está en Siria y que antes de la guerra pues empezaba a ser turística, pero claro, como todo, en fin. Pero no como fenicios, cada uno tenía su dialecto, aunque hablaban la misma lengua, ¿no? Las urbes fenicias son independientes unas de otras y sus habitantes hablan dialectos distintos y cada una tiene... Hay una época de mayor esplendor de una y otra época de mayor esplendor de otra. Cada una tiene su propio panteón, sus propias instituciones y una política internacional autónoma diferente del resto. Bueno, yo supongo que lo que vieran en los vecinos que les salía bien, ellos se lo aplicaban también. En el 2400 a.C., la ciudad de Biblos es mencionada en los textos de Ebla como el principal puerto comercial de la costa de Líbano. Entre el 1600 y el 1200, lo que pasa antes de Cristo, durante el Bronce final, las ciudades de la costa fenicia de Tiros, Biblos, Sidón y Beirut, lo que pasa es que se hallan bajo el dominio egipcio. Claro, los egipcios tenían ahí madera para todas sus construcciones. En el 1200 antes de Cristo, las migraciones de los pueblos del mar, que más que migraciones fueron pues, piratería, que bloqueó lo que fue el comercio, transforma y fue a favor de los fenicios el Próximo Oriente, el mapa, y favorece el auge de las ciudades fenicias. El 1014 a.C., fecha tradicional de la fundación de Gadir,
Cádiz, nuestra Cádiz, en las columnas de Escúler, la primera ciudad europea por colonos, porque Cádiz no era una península, era una islita por la gente de Tiro que quería hacer negocio, aunque no se han hallado restos anteriores al siglo IX. El siglo IX a.C., a finales de la centuria, colonos procedentes de Tiro fundan Cartago en el norte de África, que tiene, porque es un sitio, la zona de Cartago es un sitio donde se estrecha el mar, es como un espacio por donde tienen que pasar los barcos. El término fenicio es una invención griega, feniké, que se utiliza por primera vez en los poemas de Homero. Era el porquero que reconoce a Homero a Ulises cuando vuelve, ¿no? El porquero le cuenta que su ama, él era un chico bien, y su ama lo que pasa es que lo vende a los fenicios, y además de eso usurpa unas copas que su padre había dejado, porque de alguna forma los fenicios se les criticaba porque había una reciprocidad, ¿no? O sea, tú ibas a casa de un señor, tú eras otra persona bien, entonces llevaba unos regalos, y cuando te marchaba este señor te devolvía esos regalos. Pero los fenicios, como utilizan como si dijéramos el valor de cambio, ¿no? Ellos llevan sus propias pesas, se fían de sus propios criterios, o sea, le dan mucha importancia al parné. Y eso estaba mal visto porque era una época o sea, reinaba, como pasa en los reinos más antiguos, la cortesía, como ha pasado en lugares como España o mi tierra misma, que una palabra era suficiente para que un negocio se cerrara. Hoy día no. O sea, como no me firme un contrato, una relación contractual con una serie de obligaciones, o sea, aquí no hemos dicho nada. Bueno, yo qué sé, Homero no se sabe si existió, sí se sabe que ni se sabe si existió la guerra de Troya, o si existió, si fue tan importante, porque Homero también, el Aedo la canta así como muy, en fin, muy fantasiosamente. Pero bueno, lo que está claro es que es una especie de foto de Polaroid de la época, ¿no? Que nos describe cosas que son muy interesantes. O sea, que la filología nos da una buenísima información de lo que ocurre en el momento, en la coyuntura que hay en ese momento. Bueno, y todo eso ocurre en el siglo VIII, VII antes de Cristo. Bueno, para referirse a la región de la actual costa del Líbano y sus habitantes, cuando Homero describe a los fenicios. Bueno, el origen de la palabra tampoco es que esté muy claro, el origen de fenicio, porque su significado rojo púrpura quizás hace referencia al color de piel de los fenicios, que podía ser como las pieles rojas que decían, se les decía a los nativos americanos, no tenían ninguna piel roja, pero bueno, se decía, mira, piel roja. Y puede que fuera los fenicios les llamaran así también, porque eran muy orientales. También puede que a su especialización en el tinte de color rojo púrpura que usaban en la producción de los tejidos, y que no sé si se tintaría. El azul que utilizaban en el azul índigo, y lo que está claro es que según se utilizara, o sea, según se aplicara sobre diferentes soportes, ya fuera algodón, lino o seda, el púrpura era totalmente diferente. Bueno, esta visión realmente es el primer tinte que tenemos junto al índigo, los primeros tintes que hay de la antigüedad. Esta visión de los fenicios como un único pueblo lleva también a suponer que los fundadores de estas ciudades, lo que pasa es que llegan a la costa del actual Líbano en una época remota, procedente de otras tierras, pero eso no es así. Los autores judíos, griegos y romanos se inventan cada uno a su manera como fábulas, ¿no? Teorías sobre el origen de los fenicios. Una de las hipótesis más utilizadas aparece en la Biblia, en el Génesis, cuya versión, lo que pasa definitiva, probablemente se redacta en el siglo VI. Me imagino que es cuando están los hebreos en Babilonia, y allí se afirma que los fenicios son descendientes de Sidón, hijo de Canaán y nieto de Cam. De esta forma, los fenicios lo que pasa es que quedan englobados dentro de lo que son la genealogía de la humanidad, de lo que considera la Biblia, tal y como la formula la Biblia, porque Cam es hijo de Noé, que es el que se considera el ancestro último
de los pueblos africanos, mientras que su hermano realmente Sem sería el antepasado de los semitas y Jafet el de los Asia Central y Oriental. O sea, después del diluvio pues están, yo que sé, este señor y poco más. Bueno, resulta curioso que el redactor bíblico separase así a los fenicios de otros pueblos que hablan una lengua semítica también, o sea, hace una separación muy arbitraria, ¿no? Que es similar a la suya, ¿no? Como los mismos hebreos descendientes de Sem. Los autores grecolatinos pues inventan otra cosa, plantean diferentes hipótesis sobre el lugar de origen de los fenicios. Según Heródoto, los fenicios procedían del mar de Eritrea, situado en algún punto indeterminado entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Ya por decir que no quede. Bueno, Estrabón y Plinio el Viejo señalan la región del Golfo Pérsico como su origen, su zona originaria. Y Justino dice que los pobres fenicios, que los fenicios se ven obligados a emigrar hacia el Levante a causa de un terremoto en su país de origen, pero sin indicar en ningún momento cuál es ese lugar de origen. Quizás Siria o quizá alguna región de Mesopotamia o quizá a la orilla del Mar Rojo. Aquí por decir que no quede, cada uno tiene una idea peregrina. Toda esta hipótesis antigua sobre el origen de los fenicios, lo que pasa es que no encajan demasiado con lo que son los datos históricos, que son los datos que se han contrastado con carbono 14, etcétera, arqueológicos actuales, lejos de aportar informaciones fiables. La tradición bíblica y la grecolatina. Los hebreos nunca ponían bien a los fenicios, no sé por qué. Los griegos, pues no digamos, porque Homero es como el subconsciente que colectivo de esa comunidad. Todo el mundo leía la Ilíada, la Odisea antes de nada, no sé, y ponía a los fenicios, madre mía. Entonces lo que pasa es que se limitan a especular acerca del origen de un pueblo extranjero del que desconocen totalmente su historia. Y bueno, y la información arqueológica disponible hoy en día indica que los fenicios no emigraron desde otro lugar en absoluto, sino que se constituyen como un pueblo de la misma región del Levante mediterráneo en la que surgen grandes ciudades, hombre, y tan grandes, Biblos, Ugarit, yo qué sé, Sidón, Líbano. Bueno, hoy se considera a los fenicios una época en que unas tenían más esplendor que otros. Los fenicios como los herederos directos y continuadores de una cultura anterior que se desarrolla en el Levante, como mínimo en el tercer milenio antes de Cristo, o sea, la cultura cananea. Y al pueblo cananeo realmente lo muestra la Biblia y se le describe como una población indígena totalmente, indígena de Palestina, porque los que hoy consideramos palestinos eran los filisteos, que llegaron con los pueblos del mar, que se opone a la conquista, y los pueblos del mar llegaron también, yo creo que los amorreos, ¿no? El nombre de Jerusalén es amorreo. Bueno, que se opone a la conquista israelí del territorio, que data tradicionalmente, porque el territorio lo dejaron más pequeño, en torno a 1200 a.C., pero el periodo de esplendor de Canaán se sitúa realmente en el segundo milenio antes de Cristo y cuando su cultura se extiende por todo el Levante, desde las actuales Israel y Palestina hasta el sur de Siria. Los sirios fueron muy violentos y bueno, Tiro estuvo 13 años, me parece, que asediada con los sirios. Los diversos pueblos semitas de la zona crean un mosaico de ciudades excepcional. Realmente son pequeños reinos independientes en los que se habla distintos dialectos de una misma lengua semítico-occidental y que mantiene relaciones comerciales con los demás territorios del Mediterráneo oriental. El valor estratégico del territorio y la abundancia de algunos recursos como la madera de cedro, como os he dicho antes,
hace que los imperios del Próximo Oriente y Egipto siempre traten de controlar el territorio. Claro, aquello era una bicoca, eran emprendedores, tenían ellos también sus propios recursos. Esa madera lo que pasa es que facilita que tengan buenos barcos. Así, durante casi 3 siglos, Canaán está bajo el dominio de los faraones del Reino Nuevo egipcio. Entre la cultura cananea del siglo III y el segundo milenio antes de Cristo y la civilización fenicia del primer milenio antes de Cristo, que estamos ya final de bronce y principio de hierro, existe una clara continuidad. La arqueología lo que pasa es que muestra que las ciudades fenicias como Biblos y Tiro están ocupadas de forma casi ininterrumpida desde como mínimo la época del bronce antiguo, o sea, el siglo IV, el cuarto milenio, 3500 al 2000 antes de Cristo. Entonces son ciudades antiquísimas. Se trata de ciudades ubicadas siempre en promontorios, o sea, en lo alto, islas que permiten el control del territorio agrícola circundante, hinterland que se llama, y de las bahías y puertos naturales clave para sus actividades comerciales. En torno a 1200 a.C., la región vive un momento de crisis a causa de las invasiones de los pueblos del mar, grupos de piratas procedentes de las costas, desde la costa este de Anatolia. Dice que están también los tartesios, no lo sé, eso es una cosa, es una hipótesis. Tarsis y el área del mar Egeo. Pero lo único que ha registrado la arqueología en esta fase es un hundimiento del comercio que les beneficia a los fenicios, como os he dicho antes, no la llegada de un nuevo pueblo. Del mismo modo, lo que pasa es que la vocación comercial de los fenicios, lejos de ser una novedad en el primer milenio, ya se encuentra atestiguada en las tablillas descubiertas en las ciudades sirias de Ebla, como os he dicho, escrita hacia el 2400 a.C. En ella lo que pasa es que se señala a la Biblo actual entonces como intermediaria en el comercio internacional entre el Mediterráneo y las ciudades del reino asiático de creciente fértil en la exportación, porque ellos hacían también, eran buenos, ¿cómo se llama?, haciendo muebles, ebanistas, de tejidos, metales, madera, etcétera, porque se han encontrado en los palacios con incrustaciones de marfil, etcétera, incrustaciones de cobre, durante el llamado el bronce final, que es de 1600 a 1200. Eran gente muy emprendedora y muy trabajadora. Entonces están Biblos, Sidón, Tiro, junto con Ugarit, la famosísima Ugarit, que fue una ciudad muy fuerte. Los pueblos del mar la dejaron maltrecha, pero durante mucho tiempo eran muy hábiles para hacer pago de vasallaje para que no la conquistaran ni destruyera, aunque era codiciada por todo el mundo. Son los principales pueblos comerciales del Mediterráneo oriental, auténticos ejes vertebradores de las rutas terrestres y marítimas entre Egipto, Micenas, Siria, Palestina, Chipre y Mesopotamia. Y lo que pasa es que en lo lingüístico se puede indicar que los dialectos fenicios pertenecientes a la familia semítica occidental, porque claro, ahí están la misma familia junto con el hebreo, el arameo, como os he dicho antes, y los dialectos de la región de Transjordania, el moabita, el edomita, yo qué sé, el amonita, son una evolución del cananeo, que es la lengua que conocemos bien gracias a los textos que se han descubierto en Ugarit, que son, digamos, los ancestros de lo que es de Canaán y de lo que van a ser después Tiro, Biblo, etc. Asimismo, las aportaciones fenicias a la historia de la humanidad es la invención del alfabeto, sobre todo, hunde sus raíces en lo que son las denominaciones de inscripciones protocananeas, que son procedentes de yacimientos como Isber Shatal o, tengo que leerlo, Serabit el Kadim, así como el alfabeto cuneiforme de Ugarit. Por último, también ahí es donde se da la transición. La religión fenicia, pues ya sabéis, Astarte, después Tanit, puede considerarse de alguna forma como una evolución de la antigua religión cananea, que después va a pasar también a la Biblia con otros nombres, y así lo prueba la permanencia del culto a divinidades cananeas tradicionales como Baal, El, Anat, yo que sé, Astarte, como os he dicho, no me acuerdo, Reshef, Kotar o la señora de Biblos.
Más tarde lo que pasa es que las ciudades fenicias lo que pasa es que van a adoptar nuevas deidades como resultado de sus contactos con otros pueblos, como son los asirios, los babilonios, pues claro, todo esto se contaminan entre ellos, hebreos, filisteos, griegos, etcétera, y rinden culto a dioses. Ellos tenían muchísima influencia egipcia, es normal, porque eran una potencia, a dioses que no son conocidos por los cananeos como Melkart o Tanit, que son divinidades ausentes en el panteón cananeo del segundo milenio antes de Cristo, pero que después van a estar presentes. Bueno, el origen, lo que pasa de los fenicios, no debe buscarse en migraciones o en invasiones, sino que deriva de la cultura cananea, como os he dicho, la cultura cananea anterior, lo que explica el auge de su ciudad en un nuevo contexto internacional tras la crisis del 1200 antes de Cristo. Los grandes pueblos rivales como Ugarit son destruidos. Os he dicho que se cargan Ugarit, los pueblos del mar, la cultura, los micénicos, los hititas, en fin, a Egipto lo dejan maltrecho. O sea, hay un cambio total en el mapa. Y bueno, estos pueblos no levantan cabeza y emergen otras potencias en expansión, lo que permite a los fenicios monopolizar totalmente el comercio con Chipre, Grecia, Egipto, etc. Y el desarrollo de las ciudades fenicias también es posible por la desaparición de los imperios egipcios, etc. En el siglo X a.C., Tiro es la principal ciudad, que es de la que os voy a hablar en los próximos días. Es la potencia comercial que se expande, la principal potencia del Levante, y poco después inicia una expansión por todo el Mediterráneo occidental, una expansión colonial sin igual, totalmente excepcional, en busca de recursos, que lleva la cultura fenicia hasta el otro extremo del Mediterráneo, incluso hasta las costas atlánticas de África, la península ibérica. En el extenso panteón de las ciudades fenicias lo que pasa es que se encuentra un gran número de divinidades de origen cananeo. Entre ellas está el dios de la creación, Baal, el dios de la fertilidad, y Astarte, como os he dicho, que también está asociada a la renovación de la naturaleza. El papiro Anastasi, que es un texto satírico que está compuesto en el siglo XIII a.C., durante el reinado del faraón egipcio Ramsés II, incluye una breve descripción de las ciudades de la costa de Canaán que está controlada por Egipto. Es un escriba egipcio el que informa a un compañero afeándole su ignorancia. Dice: te hablaré de otra misteriosa ciudad, Biblos. ¿Es su nombre? ¿Cómo es? ¿Y su diosa de nuevo? ¿Nunca la has pisado? Ven e instrúyeme sobre Berytus y sobre Sidón y sobre Serepta, ¿dónde está la corriente del Litania? Habla de otras ciudades en el mar, Tiro, el puerto en su nombre. Llegan a ella el agua en barca y es más rica en peces que en arena. Bueno, nos está haciendo una descripción de hace 3200 años. Bueno, revela un dato importante para los investigadores, y es que los administradores egipcios poseen un conocimiento bastante detallado sobre el territorio de lo que es Canaán, las vías de comunicación que lo atraviesan y la disposición y riqueza de sus ciudades, entre las que se encuentran las que son célebres en el primer milenio antes de Cristo y recibe la denominación de lo que es Fenicia. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.